Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para mí es un gusto nuevamente tener a personalidades del medio nacional, personalidades que hacen cine, que realmente trabajan por lo que aman. Y es un gusto tenerte conmigo ahora, Simón. Gracias por tener el espacio para hablar con nosotros lo que más nos gusta, que es el cine. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. La invitación. No, es un gusto siempre tener a gente como tú dentro del cine. Llega el momento de conocer al fotógrafo, a quien realmente los muestra lo que es el cine en su arte. Cuéntanos un poco de tu experiencia, a qué te dedicas, qué película hiciste últimamente. Cuéntanos un poco de eso. A ver, yo ya voy dedicándome al cine alrededor de unos 20 años más o menos, tal vez un poquito más. Dedicándome a la fotografía tal vez un poquito más de 20 años. Yo empiezo con este tema del cine en el año 97, 98, filmando mis primeros cortos. Después actuando el Rata Rapero, sí. Después de eso, haciendo algo de documentales. Y desde ahí no he parado. Yo hago dirección de fotografía en tanto en cine como en publicidad. Y hago fotografía fija más autoral, digamos. Que me dedico a eso. Interesante. Ya son algunos años en este oficio que realmente ha sido una carrera de mucha resistencia. Sí, es lo que hablábamos, no que hablábamos. De la constancia. ¿Qué es para ti el cine ecuatoriano? Para mí el cine ecuatoriano, no sé si qué es el cine ecuatoriano, es difícil catalogarlo como el cine ecuatoriano o como el cine latinoamericano. Simplemente el cine en general, podría decir, es una manera de expresarse, es un arte que nos ayuda espiritualmente a los seres humanos a crecer. El cine realmente ha sido para mí una manera de vivir, una forma de vida que no solo abarca el rodaje, sino abarca todo un montón de cosas que están alrededor. En mi caso, un crecimiento espiritual, un crecimiento personal, una forma de expresión necesaria. Creo que en resumidas cuentas, para mí el cine es una necesidad. Una necesidad interesante. Hablando con otras personas, hablando con varias personalidades, comparten mucho este sentimiento de que es una forma de expresarse, una forma de mostrar lo que de cierta manera uno es. Y uno que quiere, cierto, tal vez verse en su trabajo y mostrar al público de lo que es realmente el cine en ese sentido. Entrando un poco más profundo en materia de esta charla, tú has estado en muchos rodajes, has compartido con muchas personalidades diferentes estilos de cine. ¿Tú crees que en el cine hay mitos? ¿Cuál es un mito que tú consideras que se debería romper? Existe este mito de la dificultad de rodar. O sea, si bien hay dificultades, se presentan dificultades en el camino, yo creo que a veces esas dificultades se le confunde con lo imposible desde ya, ¿no? Creo que hay un montón de mitos ahorita en el cine nacional, pasando acá, como que el cine nacional es mi cine aburrido, contemplativo. Bueno, ese es un mito del cine latinoamericano, que no tiene por qué ser así, que no necesariamente es así. Y mucho hablando de este cine, digamos, pausado, tranquilo, no tanto movimiento. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Argentina lo ha cambiado en show. En los últimos años de Argentina hemos tenido un cine muy variado, de mucho movimiento, de que se cuentan historias de una manera mucho más rápida que pausado el evento. Como por ejemplo, dando un ejemplo de la película El Lago Oscuro del Corazón, alta película argentina, que es muy lenta, la manera de contar es muy lenta, pero hoy el cine argentino ya se mueve un poco más. Hay películas que vale la pena verlo desde la Argentina. Pero ¿crees que el cine ecuatoriano todavía se mantiene en esto de ser un cine muy lento, muy quieto? No creo. O sea, en mi experiencia, creo que el cine ecuatoriano tiene bastante variedad.
Lo que pasa es que se conoce poco, ¿sí, no? Y creo que sí ha pasado por momentos de estancamiento, de contar un solo tipo, de ser un poco monotemáticos desde un principio, pero creo que ahora hay un montón de historias narrándose. Y creo que el hecho de que exista un crecimiento, digamos, a nivel realización, que existan más realizadores, sí nos da pauta y nos da la oportunidad de escuchar nuevas historias y escuchar nuevas voces, ¿no? Yo creo que vienen generaciones increíbles que han estado en un proceso que se encuentran ahora a raíz de la tecnología y a raíz de bueno, un montón de cosas. Es mucho más fácil tener acceso al cine y acceso a realizar, hacer cine. Hablemos un poco de lo que estabas mencionando hace un instante, que es el conocer. Cómo la persona conoce, como un denominador, que no es realizador, que no es ingreso en cine. Hablemos de dos temas. Voy a ponerte, digamos, dos ítems para ver cómo puede partir eso. La gente de Enchufe TV, con Dedicada Nice, que es la película más taquilla en el mundo del Ecuador, del cine italiano. Y Cenizas, que es la película que realizaste como editor de fotografía. Indiscutiblemente mucha más gente puede haber dedicado a Niex que Cenizas. Eso es la realidad. ¿Por qué crees que esto pasó? Somos cine ecuatoriano. Los dos se hicieron prácticamente iguales en el país contra el ecuatoriano. Pero ¿por qué el uno más arriba del otro en cuanto no sé? A ver, primero yo creo que dentro de la taquilla hay un montón de factores, un montoncísimos factores, ¿no? Primero la promoción, ¿sí? Creo que el factor de promoción a veces se descuidaba un poco. Y hay cine, y hay distintos tipos de cine también. Hay un cine más íntimo, como esas Cenizas, y un cine más masivo, como es Dedicada a mi ex. Porque no sé, digamos, un poco más rápida, más dinámica, más divertida, en el sentido de divertirte, de cagarle la risa. La gente a veces no quiere, el común de los mortales no quiere salir de su trabajo a tal vez a intelectualizar mucho o a pensar mucho o a sentir mucho, si no quieres a lo mejor salir y ver algo que te haga un poco que te divierta un poco, que te aliviane un poco la vida, que te saque de un tipo de sí, del estrés cotidiano. Yo creo que eso es lo que pasa, por ejemplo, con Dedicada a mí. Es una peli que es la peli pensada tal vez más en un gran público. No. Pero, a ver, digamos, poniendo el ejemplo de Cenizas. Cenizas fue también una película que se dirigió. Sí, no, te acuerdas que es un público menor en ese sentido. Bueno, no las de íntimo, ¿a qué te refieres? Tal vez algo más chiquito, ¿no? Tal vez algo más chiquito. Historias que tal vez que son más dolorosas, tal vez. De una manera, ¿no? O sea, Cenizas de cierta manera tiene toda esa, es una historia cruda, una historia dura, que la gente no creo que siempre quiere salir a ver eso. Estoy hablando del común de los mortales, hablando del gran público. Creo que de cierta manera incluso suena medio duro, pero culturalmente tal vez no estamos preparados para eso. Y ya. Creo, y tú, perdóname que digo. Sí, es el cineasta que quieres hacer una película muy intelectual, muy cruda, muy íntima, como lo dices, y tiene que saber que su público es muy reducido. Tal vez es un menor público, claro, es un público más específico, tal vez. Sí. Pero no considero que, por ejemplo, Cenizas sea un cine intelectual. No es para nada muy intelectual. O sea, yo lo que creo es que tienes una problemática un poco más cruda, más dura. Y a lo mejor como país, como realidad de nuestro país, que es, bueno, muchos países, yo creo que en todos los países existen realidades crudas y duras. Estamos pasando el día a día con algo crudo y algo duro. Lo que menos queremos es enfrentarnos de nuevo en la pantalla a ver algo crudo y duro. No queremos tal vez tener algo de entretenimiento, por llamarlo de alguna manera. Y esa es la diferencia, yo creo, para mí, entre el cine de autor y existen estos dos tipos de cine, ¿no? Que te pueden igual las dos llevarse súper bien. Lo uno no quita lo otro. O sea, puedes tener un cine de autor súper entretenido también. Y este también es un mito, ¿no?
Y es un mito, claro, que el cine de autor, que el cine de autor es el cine aburrido, lento y contemplativo, y que existe el cine divertido para las grandes masas. Que es un poco lo que contradice un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Pero creo que esa es la diferencia, ¿no? De llevar gente al cine o no. Bueno, ¿qué historias nos enganchan? ¿Qué historias queremos ver? ¿Qué tan preparados emocionalmente estamos para ver algo duro o para ver algo entretenido, ¿no? Y no solamente duro, sino también en sentido de identificados, porque si, sin poner algún tipo de spoiler, como se dice ahora, de la película de Cenizas, yo estoy seguro que muchas personas en el Ecuador viven también esa realidad. Lo que pasa en el Lico, con sus tocadores, entonces tal vez es no quieres enfrentar a esa realidad que yo la estoy viviendo. O tal vez veo la película para saber cómo puedo yo llegar de esa manera a terminar el conflicto, que la película se asemeja bastante a la historia personal. Entonces, claro, la gente dice, güey, quiero ver la película, me aburre, o no me gusta, o me duele porque me siento identificado, pero también, volviendo un poco al tema de la corrupción, siento que es una mea culpa, Seguramente, de no mostrar lo que nosotros decimos. Que no se comunica, existe sin de eso. Porque si es que queremos que más gente vea nuestro juego, independientemente de pues, por lo menos estar en el universo o en la órbita de la gente, digo, futuro, llamado el área de la proyección en algo. Sí, ¿no? El tema de la promoción es algo súper importante. Yo creo que a veces nos hemos quedado muchísimo y que la peli se acaba con la etapa de postproducción. Y existe una promoción chilita, escueta. Entonces en la web una gran promoción. Eso ligado a lo que al público le llama, o sea, creo que hacen esa diferencia, que la gente vaya o no vaya así a ver películas. Yo creo que muchas veces también, y esto también puede sonar duro, pero muchas veces se descuidó ciertos estándares, pues sí, bien, loco, porque está desde técnicos, narrativos, se permitió poner todo en salas. Yo creo que sí se debe hacer un control riguroso de calidad, no necesariamente técnica, pero de calidad narrativa, ¿ya? O sea, una curaduría de qué va en sala y qué no va en cine. Creo que hubo un despertar el cine y todo iba a ser más. Es que hay que ser un poquito más honesto y decir, bueno, mi peli a lo mejor no es para salas. Mi peli es para un nicho mucho más pequeño, mi peli no está preparada para salas, no cumple ciertos estándares, sea incluso de calidad, digamos, técnicos o narrativos. Tal vez son como matar un cine, si se quiere, entre comillas, de culto, de autor, o un cine más chiquito, un cine para pocas personas, todo, pero se comenzó a aceptar todos los cines, comenzó a pasar un montón de pelis que a lo mejor no eran para salas, ¿no? Y a lo mejor no eran, a lo mejor llamaban de cierta manera a un gran público, pero no cubrían los niveles o los estándares de eso. Bueno, se hace cine de calidad, y hasta que haya una factura en el cine es importantísimo, que existe una factura, y la factura no está delimitada netamente por un aspecto técnico, ¿no? La factura me refiero a que se conjugue lo narrativo con lo técnico para generar un tono, generar una buena peli, una peli que tenga esa calidad, o que tenga esa factura que se merece la audiencia, ¿no? Y a veces se tiende a subestimar a la audiencia, y eso muchas veces, digamos, eso lo podemos ver a nivel narrativo. Entonces yo creo que hay que desarrollar, yo creo que antes de aprender a correr o a caminar, hay que empezar a gatear, ¿no? Hay que empezar gateando, y es un proceso. Entonces yo creo que eso también pasó y lastimó mucho a nuestro cine como cine ecuatoriano. Ojo que a mí, como dije en un principio, no me gusta catalogar al cine como cine ecuatoriano, cine latinoamericano. O sea, yo creo que esos son estigmas que se le pone así al cine, pero creo que el cine es cine. El cine es cine. Contar historias es bacán. O sea, el cine ecuatoriano lo puedes llamar cine ecuatoriano desde el aspecto concursable y formal, ¿me entiendes? Esas normalidades, es decir, bueno, el cine ecuatoriano tiene ciertos estatutos, ciertas reglas,
para el financiamiento, para las aplicaciones, eso es lo que está pasando con el cine ecuatoriano como algo formal, no sé si me explico, sí, pero va a ese aspecto. Se lo tiende a catalogar de bueno, sí, otra película de cine ecuatoriano. Entonces yo creo que eso también lastimó muchísimo nuestro cine, ¿no? Poder presentar todo lo que sale se presenta. No debería ser. No debería ser. No, creo que todos tenemos derecho a presentar nuestras cosas y creo que hay que estar abiertos, pero hay que saber en dónde. Eso es justamente lo que te iba a decir. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué no? Hagamos una simulación. Tú director de cine, yo director de cine. Tú me llevas 20 años de trayectoria y yo me atreví a ser Biopera P. Claro, obviamente en cuanto a técnica, forma de contar la historia, la tuya va a ser mucho más formada. ¿Y? Formada sí, pero no necesariamente mejor que comida. Claro, yo creo que lo mejor de una película u otra es el público la que le cataloga lo bueno o malo. Y no. Técnicas se pueden ocupar mucho, técnicas, incluso hay festivales de cine que ahora te dicen graba tu película o tu cortometraje con escolar. Eso no significa que la técnica es mal. No, es el recurso. O sea, yo creo que tenemos una cantidad de recursos. O sea, yo no creo no creo en que la herramienta hace una buena o mala película. O sea, para nada. En el formato que está timado. Para nada. Sino la coherencia. La coherencia de por qué, de cómo cuentas la historia y la coherencia de que si, bueno, la médico celular para acá sí, sino, o sea, no, eso no creo que desmerece para nada una pequeña show. Pero entonces, volviendo al tema, ¿consideras que yo, digamos, en este ejemplo que pongo, yo debo saber dónde poner mi película? Porque no voy a hacer lo mismo poner en cierta sala que en cierta sala. Por eso, sí. ¿Eso consideras que uno tiene que aprender de su mirada, saber en dónde puede poner la película y a qué público va? Es que pues ves, es como tener un poco la humildad y la sensatez de saber peli va para las salas y peli está a un nivel de sala. O sea, yo creo que hay que tener mucho respeto a la audiencia. Qué interesante, yo creo que hay que tener mucho respeto a la audiencia y respeto a la audiencia implica presentado con una buena acercamiento. Porque justamente me he encontrado con estos personajes que no entienden eso, de que no saben respetar a la audiencia, como tú dices, y cuando van a salas de cine se encuentran con salas de cine vacías. Entonces se enojan con la audiencia. Entonces me está diciendo, qué país, no sé, porque no es así de culto, o como me entendieron mi película. Entonces sí, es cierto, todo este manejo de no solamente saber promocionar tu película, sino saber a dónde llevarlo. Porque no es lo mismo presentar una película, digamos, en Cannes como Mar del Plata o una sala. Claro, totalmente. Es un festival. Veo bien humildad, bueno, todo. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ahora no hablando con nosotras, sino como, digamos, tú y yo, ver qué película es buena, qué película es mala, o cómo apoyar eso? Sí, no tengo ya, o sea, lo que a alguien le puede gustar, a otro no le puede gustar, o sea, eso creo que es muy difícil de catalogar. Esto me parece una buena película, una película pésima y todo. Yo creo que eso es un tema hasta cultural, ¿no? La película, nadie es profeta en su propia tierra, y eso nos pasa un montón en el cine nacional, ¿cierto? Nosotros tenemos una cantidad de, por ejemplo, documentales de lo que estamos hablando, que son ovacionados de comida o son cotizados afuera y toda la cuestión, y acá no se les para catalogar. Bueno, y en general, no solo en el documental, y el cine narrativo también, y el cine de ficción, digamos. El narrativo igual el documental, pero hablemos de la película de la Rádica Bacho, Mala Noche. Es una película que internacionalmente ha ganado un montón de festivales. En cualquier categoría tiene más o menos alrededor de 25 26 premios internacionales. Nadie sobreteaba. Pero qué pena, cierta manera, de que alguien que hizo una película aquí en el país no se la aplaude, o se la aplaude como se la aplaude después a Meo. Hay un montón de casos de eso. Pelis que se han ido a festivales, han llegado a festivales súper importantes y que no se han visto acá. Y a lo mejor no en el caso de la Gaby, ¿no? Pero en muchos casos, como es una peli para público masivo, justamente. Es una peli para el público masivo. O sea, yo creo igual que
ojo, no estoy diciendo, oh, no, como se pueden ver, cierto tipo de pelis no se pueden ver, no se pueden pasar al cine, pero creo que hay que cuidar un poquito más. Hay que cuidar un poquito más que se programa en incido, que no. Y cómo se programa, o cómo se lo vende, o cómo se lo promociona. Exacto. Sí, eso sí. Hablando de películas, ¿cuál es tu película ecuatoriana favorita? Películas que me gustan, por ejemplo, ecuatorianas, hay un montón. Entre esas, por ejemplo, está Crónicas de Sebastián, que me parece increíble, Un secreto de Macaca, de Javier Izquierdo, Lo Invisible de Javier Andrade. Bueno, hay un montón de pelis del día, este documental, El día que me casé, de Isabel Dávalos y de Víctor Arregui, que me parece que es realmente fantástico. Creo que hay un montón, y creo que hay un montón de variedad también, que eso me parece que es importante. Documentales, hay maravillosos documentales, hay un montón de cosas. Creo que es infinitos, creo que realmente hay bastantes, o sea, no podría escoger una mejor. Digamos que son como que tus predilectas favoritas. Entre muchas otras. Sí, yo también siento que eso puede ser el cine, porque es uno que está metido en esto del cine. No puedes decir esta más, esta no. Siento que cada una, independientemente de cómo cuenta la historia, es también una escuela para los que hacen. Sí, para los que quieren hacer. Por ejemplo, Ratas es una escuela. Total. Ratas es, ¿quieres hacer cine? Vete Razas. ¿Quieres hacer cine? Vete Invisible. ¿Quieres hacer cine? Vete Cenizas. Fotografía, eso es espectacular. Recuerda, tú ganaste el premio por eso. Es espectacular. Fotografía es realmente impresionante. ¿Cómo sacas todo este aspecto exquisito cuando está la selección? Es una producción brutal. Es como quisieron. Chuta, bueno, el proceso es increíble, porque el proceso fue un proceso que yo por lo general lo que hago, agarro siempre los proyectos cinematográficos desde sus principio. Por lo general, hemos trabajando incluso muchas veces desde las primeras versiones de guión. Entonces, todo un trabajo continuo desde muy temprano con el desarrollo narrativo del lenguaje. Entonces, yo creo que eso fue, en mi caso Cenizas fue súper importante, agarrar desde las primeras versiones de guión, sentarse con el Juanse y proponer por qué camino nos vamos. Y obviamente las partes técnicas siempre es un gran reto de cómo hacerlas, de cómo investirnos. De ahí yo cuento con un gran colaborador mío que es Cini Rambo Casmiño, que todo lo puede. No, el amito todo lo puede. Entonces siempre nos ingeniamos maneras. En este caso las Cenizas fue todo un sistema hecho por el Rambo, trabajado con la Emi Dávila, que estaba haciendo dirección de arte, un trabajo conjunto. Entonces toda una búsqueda se convierten en búsqueda, y a veces son máquinas y son cosas que los inventamos netamente para la peli, que eso también es cantar. Creo que hay un montón de pecs que me gustan mucho. Cada una tiene su esencia. Pero y esos cines, sobre todo a mí, a lo que me dijiste, el cine honesto, el cine sin pretensiones, el cine que no pretende ser algo que no es, ¿ya? El cine en que, y esa lectura se da a través de la sensibilidad del autor, ¿no? Tú sientes cuando un autor es honesto y cuando un autor pretende ser algo que netamente o solo está pensando en el público y lo está pensando de él, o o pretende ser algo que no es. Pero entonces, en esa pelea de pensar solamente de pensar en el público, ¿crees que debe haber una línea intermedia, o me voy con un lado o me voy por el otro? Porque al fin y al cabo yo siento que el cine hay que tomarlo como cualquier otra profesión. Médico, abogado, ¿crees esto? Que de una u otra manera tratemos de vivir del cine. No, que mañana nada me dijo algo que mi actor, que uno vive para eso. Solo digo que así. Eso me gustó esa frase. Pero tengo que olvidarme del público y pensar en lo que yo quiero, o tengo que olvidarme de lo que yo quiero para pensar en un lado. A ver, no hay la una sin la otra. El cine no existe sin la uno ni la otra. Yo creo que primero, como autor,
la idea, el guión se concibe en base a una necesidad, si se quiere, de contar una historia. Y cómo la cuentes puede ser más atractivo para el uno o para el otro, más o menos atractivo, digamos. Puedes contar algo que puede ser muy atractivo para ti, ¿cierto? Pero para mí a lo mejor no me mueve, no llegó. Entonces yo creo que hay creo que si haces cine, tienes que saber, tienes que tener la conciencia por lo menos de que vas a tener una audiencia. Claro, saber para qué audiencia es. Ahora, ojo, eso no tiene por qué restringir lo que yo quiero narrar, ¿no? Porque para mí y mi visión personal es que primero está la historia, primero está la historia y cómo la voy a narrar. Eso es lo que vale, o sea, y nace de una necesidad honesta, sincera, de una historia que quiero contar. A veces puede ser algo de muy profundo en el alma y a veces puede ser netamente algo anecdótico, ¿no? Claro. O sea, las dos son válidas. Yo las dos tienen una validez, ¿no? Pero claro, nace de esa necesidad de decir, bueno, esta es una historia que quiero contar, o este es un guión que me interesa contar. Si es un guión que no lo escribí, porque normalmente aquí se tiende a hacer, y esto lo que hablábamos antes de la entrevista, que el director, que el guionista es del mismo director, que muchas veces es del productor, y es del cine artesano del que hablo y Camilo que habíamos conversado. Camilo decía que no es un cine, que no existe un cine de autor, sino un cine de artesano. Que tiene un sentido y un lógico, ¿no? O sea, pero por ejemplo, muchas veces tú lees un guión, a mí me pasa como fotógrafo y digo, esto me interesa narrar, esto me interesa contar y cómo lo voy a contar. Y si me pongo de acuerdo con el director, ok, que entre en el proyecto. Si no nos ponemos de acuerdo y si tenemos una visión distinta, bueno, pues un guión que me encante, pero la visión no coincide, y retira casi, ¿cierto? O sea, y eso es lo que pasa también como público. Tú vas puede ser algo que la historia te llame bacasísimo, pero tal vez la manera en la que fue contada no te atrapó, no te enganchó. ¿Qué tipo de cine se gusta se va? Hablamos de ejemplo. ¿Qué te llama a ti la atención para trabajar en una película? No creo que podría decir este tipo de cine me gusta hacer a mí. O sea, este tipo de cine, digamos, cuestión género, ¿no? A mí me parece que hay historias que atrapan más o atrapan menos. Puede ser un terror, puede ser una comedia, puede ser... Pero el cine el cine con el que me conecto es el cine que tiene profundidad, que tiene matices, que tiene alma, ¿no? Y que donde se puede sentir o privar o probar cosas. Yo ahora, por ejemplo, cada vez estoy más convencido de que quiero hacer cine pequeño, con equipos reducidos, con poca gente. Quiero filmar más que pasar viendo playbacks o convenciendo. Pues eso nace un poco también del trauma publicitario, ¿no? En el que vives de playback y vives de una burocracia que acepta o no acepta, o aprueba o no aprueba tus ideas. Yo creo que lo principal para mí es conectarme con la historia y conectarle o coincidir en mi visión como director. Qué interesante. Yo creo que cuando tengo esos elementos de conectarme con mi historia y coincidir con la sensibilidad del director y saber que estoy ahí por algo, porque mi sensibilidad puede aportar algo, todo está bien. ¿Por qué, si entendemos que es una película cuesta miles y miles y miles y un ¿verdad?, que obviamente cuesta menos, ¿por qué no volver al cortometraje? ¿Por qué no tomarlo más de serio? No, yo creo que el cortometraje se le tiene que tomar en serio. El cortometraje también es un súper lindo formato muy válido para narrar, incluso que permite, tal vez como no existen tantos, no sé, a ver si me puede que me toque, con el factor, es un formato que tal vez un poco arriesgar más o experimentar un poco más.
tal vez por el tema costos y toda la cuestión. Ahora, el tema que existe y es una cosa que pasa con muchos realizadores es si voy a invertir esfuerzo en un cortometraje, de una vez invierto en un largometraje. ¿Por qué? Porque muchas veces siente que estás invirtiendo casi la misma cantidad de energía, pero no vas tal vez a recuperar económicamente o lograr lo que logra un largometraje, si tienes más espacios de difusión, digamos. Un largometraje más fácil de difusión. Claro, un largometraje tiene más espacios de difusión, o sea, que tiene un público. Un cortometraje es más difícil ver un cortometraje. Difícil en el sentido de que puedes ver cortometrajes que ven ahora hay donde de YouTube, en Vimeo o en las redes, digamos, tener toda la cuestión. Pero yo creo que es totalmente válido plantearse, cortometraje. Pero yo creo que la base fundamental es, ¿esta historia es un largo o esta historia es corto? Creo que es un poco partir de ahí. O sea, esta historia da para largo, pues por la neta es un cortito. Y yo creo que esa decisión es una decisión más, entre comillas, podríamos decir, más artística o más de decir, ok, esto, ¿qué me sigo ¿Qué me mueve? Esa historia funciona como largometraje o funciona para cortometraje. Otra vez volvemos a la historia. ¿A qué te dice la historia? Pero sí se tiene un poco esta nota de esta tendencia de decir, como chuta, le invierto ese tiempo que igual un cortometraje. Pero hay cortometrajes y cortometraje. Estoy hablando de un cortometraje de 20 minutos, lo que hice, que no es lo mismo que cortometraje de 2 minutos, de 3 minutos. De un día, 2 días de rodaje a un cortometraje de 5 o 6 días de rodaje. Que igual implican meterle energía, meterle ñeque, caña por ahí, por ese lado, muchas veces. Por el otro decía, no, pero ya, para eso yo cuento largo. Ahora, ahí hay que pararse un poco distante y decir, puta, ¿me da la historia o no me da la historia para esto? No. Yo te decía esto más por el tono mágico, por el tema de gustos, porque obviamente nosotros como realizadores, productores, cineastas, lo que sea, tenemos siempre esta bandera, pues no bandera, sino acá, de los funfulos. O sea, esa siempre va a ser nuestra primera antes de consejos, habrá, pero siempre estamos en una competencia cena de quién saca lo mejor, de quién considera que es lo mejor. Yo creo que el financiamiento por un cortometraje es mucho más viable que por hogar. No solamente, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, si vos consigues auspicios o auspiciantes, les va a interesar mucho más estar en un largometraje que estar en un cortometraje. Porque un largometraje, más lo bien, está en salas, la presencia de salas, de alguna u otra manera, no sé quién me abre, pero no, o lo sé, que da más efecto. Un cortometraje, a veces la canción skillome, el cortometraje está más destinado ahora al internet, ¿cierto? O a las ciudades. Se queda como relegado ahí. Sí. Idea tener un público tratar de tener un público masivo con el cine, ¿no? De que la gente vaya al cine, vea al cine. Entonces a lo mejor el auspiciante no le interesa poner su logo en un cortometraje, sino poner en un largometraje, y a lo mejor es, no sé, creo yo. Pero de nuevo vuelvo que a la sensatez de la historia, vuelvo a que uno tiene que parar y decir, bueno, esta historia, también convertir a forzar a un cortometraje en un largometraje no es válido. Y yo he trabajado en cosas inversas, en largometrajes terminados siendo cortometrajes. Gracias nuevamente por estar en este espacio para nosotros enriquecedor, que con ustedes nos pueda guiar. Porque considero que una cosa es la escuela, lo que te enseñan, lo que te dicen, lo que es bueno, lo que es malo, pero jamás la escuela te enseña ya la vida real total. Porque uno cuando sale con el título de cineasta, productor audiovisual, o como quieras llamarlo, tienes muchas ilusiones. Esas ilusiones te van acabando, se te van apagando día tras día cuando te vas dando los golpes que la misma profesión está. Y eso pasa en todo lado, ¿sí? Pasa en toda tu visión. ¿Qué consideras que el cine ecuatoriano tiene que hacer un giro? Porque estamos acostumbrados ya a tener cierto tipo de cine,
cierto tipo de técnicas, cierto tipo de varitas mágicas. Yo creo que se tiene que encontrar el proceso de películas, de cada película, de poner en el lugar qué tipo de película es y encontrar un método de realización, ¿no? Muchas veces lo que tendemos y siento que tendemos a hacer es inflar las películas, ¿no? Es querer hacer películas más, de una película pequeña hacer una peli grande. O sea, saber que esto puede funcionar para corto como cuadro. No, ningún tipo de vinculación. Sino de repente, en términos presupuestarios, o sea, de repente una película que puede narrar tranquilamente con un presupuesto, digamos, X, te digo, de $200,000, por ejemplo, se le trata de agrandar y de inflar y decir, bueno, si no consigo los 600,000, los 600,000 o los 800,000, no puedo hacer esta peli. Yo creo que uno tiene que aprender lo que hablábamos antes, también de la entrevista un poco, el peor enemigo del ser humano es el apego. Creo que uno tiene que trabajar un poco desapego. A lo mejor, si quieres hacer esta peli, lo mejor es desapegarse, cambiar, darle la vuelta y decir, bueno, estos fondos están imposibles en el tema económico, ¿no? De conseguir, pero puedo narrar la misma historia de esta u otra manera, y es encontrar la vuelta, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, es encontrarle la vuelta para poder narrar bien. Incluso muchas veces la falta de recursos es la mejor herramienta, o digo yo. Yo creo que de hecho es la mejor herramienta, porque nos obliga a pensar en cómo resolver. Sí, y es algo que hablamos con el Camilo, claro, digamos, por poner un título, el Camilo es un gran profesor en cuanto a no depender con los públicos. Porque él, 2 películas y dice sin fondos públicos. Y ese es sacarte un poco de la caja que hablábamos antes, de cómo llego a que me den plata de mi película, o cómo hago yo para tener los fondos, así interesante. Y lo titulas también, es bueno de la película y todo esto, porque una gran película, independientemente si gusta o no, de bajo presupuesto fue Tierra. Bueno, esa solamente se filmó con ¿cómo se llama? Con cara de estudiar, sino en buen poco. Yo creo que cada proceso de una peli es una reestructura. O sea, el guión es una estructura, la producción, la realización y el rodaje digamos, es otra reescritura, el montaje es otra reestructura. Entonces yo creo que hay que desapegarse en cada etapa, aprender a soltar un poquito para contar lo que realmente es la esencia. Simón, gracias por estar ahí esta tarde en el 8:30. Es para nosotros enriquecedor conocer más saber qué es lo que el realizador de cine piensa, cómo lo ve, qué siente, qué es lo que puede cambiar. Estas entrevistas enriquecen bastante porque te enseñan qué es lo que se debe hacer, cómo uno puede apoyar así. Y eso es lo que también padre, todo lo que dábamos y el apoyo, sea económico, de públicos o cual fuese, también te da una guía, para que el próximo realizador diga, mira, para dónde quiero irme, para dónde quiero. Gracias en serio por estar esta tarde con nosotros. No, gracias a ti y gracias a ustedes. gracias. Hasta una próxima oportunidad.